Mis hijos. Bienvenidos a su espacio Crónicas Misteriosas. Gracias por darle clic a este video. En esta ocasión les traigo dos historias inquietantes. La primera ocurre en la zona norte de Puebla y relata el aterrador encuentro de un grupo de jóvenes con la Llorona. La segunda es un testimonio enviado por uno de nuestros seguidores desde el sur de Veracruz. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar un comentario diciendo desde dónde nos escuchan. Hola, mi nombre es Nico. Lo que voy a contarles pasó de verdad. Fue en el año 2005, cuando yo tenía 13 años. Vivíamos en un pueblito pequeño del norte de Puebla, casi pegado a Veracruz. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y se saludan en la calle. En aquel entonces las cosas eran diferentes, no como ahora. Los niños podíamos salir solos sin que nuestros padres se preocuparan tanto. Ir por el pan, jugar en la plaza, caminar por el pueblo, era normal. Todo el mundo se cuidaba entre sí. Mi familia estaba formada por 5 personas. Mi mamá se llamaba Minerva, mi papá Carlos. Yo era el mayor de 3 hermanos. Después venía Jane, que tenía 11 años y el más chico era Lucas de 8. Cada año, cuando llegaba Semana Santa, recibíamos a mis 2 primos de la Ciudad de México que venían a pasar las vacaciones con nosotros. Esos días eran los mejores del año. Jugábamos todo el día, nos desvelábamos contando historias, comíamos hasta reventar. En esa época del año hacía mucho calor, un calor seco que te pegaba desde temprano. Por eso, nuestra actividad favorita era ir al río Pantepec. Quedaba como a 45 minutos caminando desde el pueblo, pero valía la pena cada paso. El río era hermoso, agua cristalina, fría, perfecta para refrescarse. Había partes hondas donde podíamos nadar y otras más bajitas donde solo te llegaba a las rodillas. Nosotros ya sabíamos nadar bien, así que mis papás nos dejaban ir solos. Eso sí, siempre nos recordaban que regresáramos antes de que oscureciera. Nuestra rutina era así. Después de comer, los 5 primos agarrábamos nuestras bicicletas y nos íbamos pedaleando rumbo al río. Llevábamos dulces, a veces unas tortitas que mi mamá nos preparaba. Nos quedábamos horas en el agua jugando, aventándonos clavados, compitiendo a ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua. En temporada de vacaciones, el río se llenaba de gente. Familias enteras llegaban de nuestro pueblo y de los ranchos cercanos. Se oían risas por todos lados, música de algunas radios que la gente llevaba, el chapoteo del agua. Era un ambiente de fiesta. Pero lo que les voy a contar pasó un día que las cosas no salieron como siempre. Ese día en particular estábamos tan entretenidos jugando que no nos dimos cuenta de cómo pasaba el tiempo. Nos reíamos, nos echábamos agua, nos contábamos chistes. Uno de mis primos había traído unos chocolates que se estaban derritiendo con el calor. Nos los comimos ahí mismo, todos bañados, saboreando cada pedazo. Cuando finalmente salimos del agua y nos empezamos a secar con las toallas, me di cuenta de algo. El sol ya estaba muy bajo. El cielo tenía ese color naranja que te avisa que pronto va a oscurecer. Les dije a los demás que teníamos que apurarnos. Recogimos nuestras cosas rápido, nos pusimos las playeras sobre la piel todavía húmeda, agarramos las bicicletas, pero entonces Jane gritó. Su bicicleta tenía una llanta ponchada, completamente desinflada. Revisamos y encontramos el problema. Una espina grande de cornizuelo se había enterrado en la llanta. No había forma de arreglarla. Ahí nos miramos unos a otros. Ya estaba oscureciendo. Teníamos 2 opciones. Dejar la bici ahí y regresar por ella al otro día o venirnos todos juntos más despacio con Jane caminando y empujando su bicicleta. Decidimos lo segundo. No nos daba miedo. Era nuestro pueblo. Conocíamos el camino de memoria. Además, siempre había gente pasando por esa vereda. Empezamos a caminar. Yo iba adelante haciéndome el fuerte, aunque por dentro me temblaban las piernas. Conforme nos acercábamos, el ambiente se sentía más pesado.
Hacía frío de repente, aunque toda la tarde había hecho un calor terrible. El viento se había detenido por completo. Todo estaba en silencio, un silencio extraño. Todavía veníamos platicando, tratando de mantener el ánimo arriba. A pesar de que todos sentíamos algo raro en el ambiente. De repente uno de mis primos de México, el mayor, se detuvo en seco. Se quedó parado mirando fijamente hacia el monte. Su cara cambió. Se puso pálido. Le preguntamos qué pasaba. Al principio no contestó, solo seguía viendo hacia los árboles. Entonces levantó la mano y señaló. Nos dijo con voz temblorosa que había visto a una señora que se había escondido detrás de un encino grande que estaba ahí. Los demás nos reímos nerviosamente. Le dijimos que estaba loco, que solo quería asustarnos. Era típico de él hacer bromas así, pero él insistía. Nos juraba que no era broma, que de verdad había visto a alguien esconderse detrás del árbol. Su cara se veía tan seria que empezamos a dudar. Lucas, mi hermano menor, se acercó más a mí. Yo traté de actuar valiente porque era el mayor, pero la verdad también sentía un nudo en el estómago. Mi primo nos retó, nos dijo que si no le creíamos fuéramos a ver, que él no se iba a acercar solo. Nos quedamos callados un momento. El monte estaba oscuro. El encino que señalaba era enorme, con ramas gruesas y retorcidas. Desde donde estábamos, como a unos 20 metros, se veía sombras. Jane dijo que daba igual si había alguien o no, pero mi otro primo de México, el menor, dijo que él sí quería ir a ver, que seguro no había nada y así le demostrábamos al mentiroso de su hermano que solo inventaba cosas. Al final decidimos acercarnos todos juntos. Dejamos las bicicletas en el camino. Caminamos despacio hacia el monte. Yo iba adelante haciéndome el fuerte, aunque por dentro me temblaban las piernas. Conforme nos acercábamos, el ambiente se sentía más pesado. Hacía frío de repente. El viento se había detenido por completo. Todo estaba en silencio. Como a unos 10 metros del encino, todos mirábamos fijamente el árbol tratando de ver algo en la oscuridad. Por un momento pensé que mi primo sí había inventado todo, pero entonces lo vimos. Una cara asomándose por un lado del tronco. Era el rostro de una mujer, pero no era un rostro normal. Tenía la boca abierta, no un poco abierta. Estaba abierta de una forma imposible, como si la mandíbula se le hubiera desencajado. Era una abertura enorme, antinatural, como un agujero negro en medio de su cara y los ojos eran lo peor, completamente negros. No se le veía el blanco ni pupila, ni nada, solo negro. Un negro profundo que parecía absorber la poca luz que había. Traía puesto un vestido blanco. Eso sí lo pudimos ver claramente porque el blanco brillaba en la oscuridad. Nos quedamos congelados. No podíamos movernos. Era como si nuestros pies estuvieran pegados al suelo. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Escuchaba mi propia respiración agitada, entrecortada. De repente, Lucas gritó. Ese grito rompió el hechizo. Todos salimos corriendo al mismo tiempo. Jane y uno de mis primos dejaron sus bicicletas tiradas ahí mismo. No les importó nada, solo querían alejarse de ese lugar. Corrimos como nunca habíamos corrido en nuestra vida. No sé cuánto tiempo corrimos. Sentía que mis piernas se movían solas. El aire me quemaba los pulmones. Escuchaba los gritos de mis hermanos y primos a mi lado. Finalmente nos detuvimos. Estábamos agotados respirando como si hubiéramos corrido un maratón. Nos abrazamos unos a otros temblando. Lucas estaba llorando. Yo también tenía ganas de llorar, pero me aguanté. Uno de mis primos dijo que teníamos que seguir caminando, que ya estábamos lejos, que esa cosa no nos había seguido. Volvimos hacia otro para regresar por el camino oscuro por donde habíamos venido. No se veía nada. Solo oscuridad y árboles. Respiramos aliviados. Empezamos a caminar de nuevo más despacio, todavía asustados, pero pensando que ya había pasado el peligro.
Fue entonces cuando uno de mis primos señaló hacia adelante y dijo algo que nos heló la sangre. Ahí estaba ella, como a unos 30 metros delante de nosotros, a la orilla del camino, parada, completamente inmóvil. Esta vez la pudimos ver mejor, mucho mejor, de lo que hubiéramos querido. El vestido blanco le llegaba hasta los pies, pero sus pies no tocaban el suelo, flotaba, estaba suspendida en el aire, unos centímetros arriba de la tierra. El vestido se movía suavemente, aunque no había nada de viento. Era como si estuviera bajo el agua. Nos quedamos paralizados otra vez. No podíamos correr, no podíamos gritar, solo podíamos mirarla. Ella estaba de frente a nosotros, pero no nos estaba viendo. Su cabeza estaba levantada, mirando al frente hacia el camino que seguía más adelante. Era como si no supiera que estábamos ahí o como si no le importáramos. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. El silencio era absoluto. No se oía nada, ni grillos, ni viento, ni nada. Solo ese silencio terrible que te oprime el pecho. Y entonces pasó. Ella abrió la boca, esa boca enorme e imposible, y soltó un grito. No puedo describir ese sonido con palabras que le hagan justicia. Era un lamento, un grito de dolor, de tristeza, de algo más oscuro que no tiene nombre. Era agudo y grave al mismo tiempo. Parecía venir de todas direcciones. Sentí como si ese sonido me atravesara el cuerpo, como si me llegara hasta los huesos. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Lucas se dejó caer al suelo tapándose los oídos. Jane se agarró de mi brazo con tanta fuerza que me lastimó. Mis primos se abrazaron entre ellos temblando. El grito duró varios segundos. Cuando finalmente terminó, ella empezó a moverse. Caminó hacia el monte, pero no caminaba como una persona normal. Se deslizaba flotando. Y lo más extraño es que el monte no le estorbaba. Las ramas, los arbustos, todo ese monte espeso por el que nosotros teníamos que abrirnos paso para ella no existía. Pasaba a través de todo como si fuera humo. La vimos perderse en la oscuridad del monte hasta que el vestido blanco desapareció por completo. Nos quedamos ahí los 5, abrazados unos a otros. Estábamos al borde del llanto. Yo ya no trataba de hacerme el fuerte. Estaba aterrado. Todos lo estábamos. No sé cuánto tiempo pasamos así, aferrados unos a otros, sin atrevernos a movernos, sin saber qué hacer. Entonces vimos unas luces a lo lejos. Luces que venían por el camino desde la dirección del río. Era una camioneta. Se acercaba despacio por la vereda de terracería. Nunca en mi vida me había dado tanto gusto ver un vehículo. La camioneta se detuvo. Era don Marcos, un amigo de mi papá. Venía con su familia. También habían ido al río y regresaban tarde. Don Marcos se bajó de la camioneta, nos vio ahí parados, abrazados, temblando. Su cara cambió, se puso seria, se acercó y nos preguntó qué nos pasaba. Al principio no podíamos hablar, las palabras no nos salían. Pero finalmente le contamos todo, lo del encino, la cara, el vestido blanco, cómo había aparecido delante de nosotros, el grito terrible, cómo se había ido flotando entre el monte. Don Marcos nos escuchó sin interrumpir. Su expresión se fue poniendo cada vez más grave. Cuando terminamos de contar, él suspiró hondo y negó con la cabeza. Nos regañó, nos dijo que qué hacíamos solos a esas horas, que esa no era hora para andar por los caminos, que sabíamos perfectamente que teníamos que regresar antes de que oscureciera. Entonces dijo algo que hizo que el miedo regresara con más fuerza. Nos dijo que lo que habíamos visto era la Llorona. Ese nombre lo habíamos escuchado antes, en las historias que contaban los grandes, en las leyendas del pueblo, pero siempre pensamos que eran solo cuentos para asustarnos. Don Marcos nos explicó que la Llorona era real. Que era el espíritu de una mujer que había perdido a sus hijos, que vagaba por las noches buscándolos, llorando por ellos. Nos dijo que muchas personas la habían visto en esa zona, especialmente cerca del río, que su presencia era conocida desde hace generaciones.
Algunos decían que si te acercabas mucho a ella, podía confundirte con uno de sus hijos y tratar de llevarte con ella. Otros decían que su llanto te podía volver loco si lo escuchabas por mucho tiempo. Don Marcos nos subió a todos a la camioneta. Regresamos al pueblo en silencio. Cuando llegamos a casa, mis papás ya estaban preocupados. Era muy tarde. Les contamos lo que había pasado. Mi papá se enojó mucho con nosotros por haber salido tan tarde del río, pero también vi miedo en sus ojos cuando mencionamos a la Llorona. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro, esa boca imposible, esos ojos completamente negros. Escuchaba ese grito terrible que parecía venir de todas partes. Desde ese día, nunca volvimos al río tan tarde. Siempre nos asegurábamos de regresar mucho antes de que oscureciera. Y cada vez que pasábamos por ese camino, por ese tramo donde la vimos, sentíamos algo extraño en el ambiente. Como si ella todavía estuviera ahí, observándonos desde la oscuridad del monte.